Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020, donde analizamos temas de las relaciones internacionales. Recuerden que estamos haciendo una serie de los impactos de la COVID en las relaciones internacionales, partiendo del concepto que no todo es COVID y partiendo del concepto de que hay muchas tendencias de las relaciones internacionales actuales que ya venían abriéndose paso. Hoy vamos a analizar los impactos de la COVID en Rusia. Y para ello tenemos con nosotros al profesor Oscar Julián Villar. El segundo nombre después lo dice porque él me decía que si no lo decía la madre se ponía brava. Un saludo para usted, señora Barroso. Villar, sé que acabas de estar en Rusia, sé que pasaste allí una parte de la pandemia, y quizás un primer análisis, un primer enfoque sobre el impacto sanitario de la COVID en Rusia. Bueno, saludo a todos. Efectivamente, Santiago, me tocó estar allá en la primera parte de la pandemia, incluso en el momento pico de la pandemia. La pandemia en Rusia, como a todo el mundo, lo cogió prácticamente desprevenido. Los primeros casos que se reportaron, recuerdo yo estando allá, fueron en la zona del Lejano Oriente, fronteriza con China. Pero fueron pocos casos, se controlaron bastante y no tuvo esa trascendencia, además que es una zona apartada, poco poblada, etc. Realmente donde viene el brote y la explosión de la pandemia en Rusia fue en la zona de Moscú, San Petersburgo, precisamente vinculado a la explosión de la pandemia en Europa. Muchos ciudadanos rusos comenzaron a regresar de países altamente comprometidos como Italia, Francia, Alemania, España, y muchos llegaron contagiados con el coronavirus. Quiero llamar la atención en una cuestión muy importante, que las autoridades rusas desde el principio, ellos diagnostican, ¿no? Publican que tienen los primeros casos en la segunda quincena de marzo, y la decisión fue que la gente se autoaislara, es decir, que no era una cuestión institucional, sino que las mismas personas tenían que aislarse en sus casas, pero bueno, no era un aislamiento, ¿no? Como el que se hace acá en Cuba, que vas a un centro de aislamiento donde tienes una serie de atenciones, se te hacen pruebas, etcétera. Yo creo que por eso mismo hubo una expansión bastante considerable de la pandemia en los primeros meses. La lectura que al menos algunos de nosotros estamos haciendo acá es que inicialmente a los rusos no les fue mal con la pandemia. De alguna manera no se dio esa proyección geométrica que se dio en Italia, en España. Hubo determinado control. Recuerdo incluso las primeras acciones rusas de apoyo a los italianos para lidiar con la pandemia, etcétera. Pero, por ejemplo, ya cuando llega el verano, estamos hablando de estos meses, de julio y lo que vendrá de agosto, sí ha habido lo que ellos llaman en el debate un segundo brote. Es verdad, no sé si coincides conmigo, que, bueno, si bien Rusia es el quinto, ¿no? Cuarto o quinto lugar a nivel mundial. En estos momentos es el cuarto. Cuarto lugar a nivel mundial de incidencia de la pandemia, pero el nivel de fallecimientos comparado con la población de Rusia, tenemos 147 millones de habitantes, no es tanto, anda por los 13.000. Ahora, 13.000 fallecidos lamentablemente. Ahora, Oscar, en términos del sistema sanitario ruso, porque creo que había una estructura sanitaria rusa que incluso heredada de la antigua Unión Soviética, que al principio pudo lidiar, o que no ha sido el caso de el desborde del sistema sanitario como se ha visto en otros lugares. ¿Cuál es tu apreciación sobre el tema? Bueno, mi apreciación sobre el tema, a ver, en este caso como observador también, porque estaba allí, yo me acuerdo que hubo un momento al principio que los rusos no hacían muchas pruebas. De hecho, la prueba del coronavirus costaba 6.000 rublos y la gente no se hacía la prueba. Había muchos casos asintomáticos. Se empezó a decir de que habían casos en la calle
y que no se sabía. Después con todo este proceso, el propio presidente se empezó a preocupar en serio, le dieron la tarea al Ministerio de Defensa, al Ejército. De hecho, tengo la apreciación de que es el Instituto de Medicina Militar Burdienco, es el que está rectorando esta cuestión, aunque hay otros centros como el centro Galayella, no me acuerdo ahora, Galayella es como se llama, y el centro Vector, que son institutos más vinculados a la cuestión esta de las enfermedades infecciosas y eso, son los que han estado trabajando sobre todo en las cuatro vacunas que ellos están desarrollando. Se habla de una, pero ellos han venido trabajando sobre 4. Es cierto que el sistema sanitario ruso todavía tiene algunos elementos heredados de la etapa soviética. Pese a que le pasó por arriba la maquinaria de Yeltsin del neoliberalismo de los años 90, pero no? algo todavía... Algo queda. Sin embargo, hace cuestión de un mes más o menos, Piotr Glivochko, que es el presidente de la Asociación de los Centros de Enseñanza Médica de Rusia, estaba señalando que en el caso ruso tenían un déficit en estos momentos de entre el 20 y el 25% de personal médico, lo que no es despreciable. Yo en determinados momentos, sobre todo en esta etapa del pico en mayo, andando por Moscú, aprecié que había momentos en que se veían desbordados. Y ellos tienen una cosa, por ejemplo, los pacientes, la gente que tenía problemas respiratorios, conocí de casos de colegas míos de la universidad, en la familia y esto, había que llamar a la ambulancia, a lo que es el SIUR nuestro, que eran los que venían y determinaban. Y solo te ingresaban en el caso de que estuvieras grave, si no te dejaban en la casa. Muchos pacientes contagiados de coronavirus iban para las casas, si no estaban en estado grave. Conozco el caso de una colega que es la segunda jefa de la cátedra de politología de la Universidad de Lomonosov, que tuvo en su casa a la hija del esposo, médico contagiada. Ellos tuvieron médicos, personal médico, es decir, doctores, enfermeros, que fallecieron por el COVID, y la muchacha se enfermó en el hospital trabajando y la enviaron a la casa. Esto ha cambiado un poco hoy, porque ya le están dando los hospitales militares, como mismo se hizo acá. Parece que están viendo la experiencia cubana, el éxito de la experiencia cubana, y lo han ido implementando de alguna manera. Ahora, tú habías hablado, Oscar, de los temas ya sociales. Recuerdo en el discurso ante la Asamblea Federal de enero de este año, del 2020, el presidente Putin habló del serio problema demográfico que tiene ese país y planteó una estrategia de recuperación del área social respecto a la maternidad, respecto a la salud pública, educación. Ahora, y anunció inversiones importantes. Claro, todo esto se da, viene la COVID en un proceso de relanzamiento de estos elementos sociales por parte del presidente Putin. Al mismo tiempo, la economía implicó un bajón para todo el mundo, ¿no? Sé que por ahí tienen la cifra de cuánto ha bajado el desempeño económico ruso, pero no hay duda que la crisis que ya venía arrastrando la economía rusa del 2014, recuérdate las sanciones, después bajón del precio del petróleo. En esa época, recuerda, también estuve allá. Claro. Sé que lo viví. Parece que no es bueno que tú vayas allá porque... Parece que no es bueno que vaya a Rusia, sí. Bueno, lo que te decía, es bueno que trates eso. En este discurso de enero de la Asamblea, Putin hizo una proyección muy importante. Y es bueno decirlo en la televisión porque muchas veces el cubano promedio, muchas veces cuando piensa en Rusia, piensa en Putin, está pensando en la URSS y en el secretario general del PECU. Ya no es tan así. Tú mencionabas algo que es muy importante, esa década del 90, con Boris Yeltsin presupuso un cataclismo demográfico para Rusia, que lo estaban recuperando. Y en el discurso de enero estaba muy vinculado a las reformas constitucionales. Y entre las cuestiones que estaba planteando Putin era desde la Constitución tutelar un poco el incremento de la población, la atención. Esta reforma, aunque casi siempre se habla del problema de la reelección y esas cosas. Eso hablaremos después, pero sí, bueno. pero es a lo que se le hace énfasis. Claro. Tiene muchos elementos de política social porque dentro de la sociedad rusa hay mucha crítica
a la política social que venía llevando el gobierno. El ruso de a pie, el ruso de a pie se queja mucho de cuestiones de este tipo y el gobierno se estaba proponiendo incrementarla. Para que tenga solo una idea, eso, como es lógico, lleva también un respaldo financiero importante en recursos de todo tipo. En el caso de la salud, ellos estaban planteando que para el año 2025 tener cubiertas todas las plazas, es decir, las necesidades, no solo en Moscú y en San Petersburgo, sino en las regiones. Yo muchas veces he dicho que hay 4 Rusias. En todas las regiones, sobre todo en las más apartadas, también tener cubierto con personal médico. Y están estimulando que los jóvenes se dediquen a estudiar carreras vinculadas a la medicina. No solo medicina y enfermería, que es lo que siempre, no, también cuestiones de lo que es las tecnologías de la salud, donde ellos han avanzado muchísimo. Claro. Estas mismas vacunas no parten de cero, parten de cero. No, estamos hablando de un país con un desarrollo científico-técnico, sobre todo en las ciencias fundamentales importantes. Y estamos hablando de un país petrolero, que todavía tiene una reserva de alrededor 590 y tantos mil millones de dólares, lo cual le permite moverse desde el punto de vista de los gastos sociales, económicos y también en la esfera militar. Mira, Oscar, tocaste un tema muy importante que es el tema de las enmiendas constitucionales. Recientemente hubo el referéndum en el 1 de julio. Yo creo que después de la pausa vamos a abordar el impacto de estos temas en la parte política rusa, en el sistema político interno. Si quiere, nos detenemos acá y hacemos una pausa. Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba. Todos los viernes por Cubavisión Internacional. Seguimos hablando del impacto de la COVID en las relaciones internacionales, específicamente en el caso de Rusia. Hoy tenemos con nosotros al profesor Oscar Villar y estábamos hablando, Villar, de los impactos políticos, la manera en que se ha manejado políticamente el tema de la COVID. Mucha gente le asombró hacer un referéndum en julio, 1 de julio, en función de darle continuidad a lo que Putin había planteado en el discurso en enero. ¿Cuál es tu comentario sobre ese tema? Mira, el referéndum no iba a ser en julio, iba a ser en abril. Claro. Y el tema del COVID... 22 de abril. El 22 de abril. Día de nacimiento de Día Lenin. de nacimiento de Lenin. Pero nadie lo dijo en el debate en Rusia. Sí, los comunistas sí lo dijeron. Bueno, comunistas sí lo decían. Mira, Santiago, son cuestiones muy interesantes porque en ese discurso que presupuso cambios importantes, el gabinete ministerial, el nombramiento de un nuevo primer ministro, y en esta reforma, aunque es verdad, todo el mundo habla del problema de la reelección, yo creo que lo más importante era el componente social, ¿no? que viene acompañándola. Y la sociedad rusa, la mentalidad rusa es interesantísima, tú la conoces. Y yo vi muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, mi apreciación, creo que lo más importante era precisamente eso, la maternidad. La maternidad ellos la estaban estimulando de una manera tremenda, un país de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, que ahora es que vienen a tener alrededor de 147 millones de personas. Allá hay territorios vírgenes. Y algo que también es muy cierto, el potencial de desarrollo que tiene Rusia es increíble. Ellos todavía no saben todo lo que ellos tienen ahí. Es verdad que la misma crisis del 2014 y sobre todo las sanciones que les impusieron, yo lo viví y vi cómo ellos empezaron a relanzar la economía. Ese proceso de desindustrialización de los años 90, ellos lo empezaron a revertir y de hecho lo han seguido haciendo. Había una proyección de desarrollo importante que la viene a parar el COVID. Solamente en el mes de abril
en el mes de abril, el PIB ruso se contrajo en un 12%. En todo el primer cuatrimestre, casi un 2%, 1,9%. Lo último que estuve leyendo, las cifras del Banco Mundial, era que proyectada, ¿no?, hacia diciembre, anualmente, debe ser un 6%. Lo más probable es que decrezca la economía en un 6%. En un 6%. De todos modos, qué bien que has tocado el tema. Rusia recuperó su producción agrícola. ¿Cómo no? Del 14 para acá, producto incluso de las sanciones. Digo porque esto es una excelente enseñanza, claro, para muchos, incluyéndonos a nosotros. Y Rusia ha tenido un desarrollo de la industria militar significativo. ¿Por qué? Porque sigue bajo las sanciones de Occidente y bajo la agresividad de la política de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves el tema, Villar, del correlato externo de las relaciones de Rusia, sobre todo con Estados Unidos, digamos que ha estado emergiendo en estos tiempos de una manera muy fehaciente, ¿no? Yo pienso que al interior, ¿no?, y como en relación a la proyección internacional de Rusia, tanto Rusia como China han planteado algo que es muy interesante. Estados Unidos acaba de acaparó monopólicamente la reserva de vacunas que había relacionada con el COVID. Es un hegemón depredador. En tanto, Rusia y China están planteando de que van a ofrecer colaboración al mundo. En este caso yo veo más una relación de ellos dos como hegemones benévolos, ya que se están proyectando, ¿no?, a ayudar a la humanidad de cierta manera. La proyección exterior de Rusia sobre todo es muy evidente, aunque han ayudado a Estados Unidos, Italia, a otros países, sin embargo, y ahora están volcándose a la América Latina. Sin embargo, donde más lo veo es en el espacio postsoviético. Asia Central en estos momentos está teniendo... Permíteme introducir un comentario antes de que pases al espacio postsoviético. Sé que tu tesis doctoral fue sobre Asia Central, pero Villar, yo creo que Rusia y China también, China coincidiendo mucho con Rusia, le están reivindicando el papel del multilateralismo. Está claro. Es decir, estamos hablando, pueden haber tenido sus vaivenes con la OMS, todo donde quieran ha existido, pero yo creo que el reivindicar el papel de la ONU, el reivindicar el papel de la colaboración y no de la confrontación ha sido importante. Porque siempre digo, en los debates en que participamos, que Rusia, por interés propio, aborda con mucha fuerza el respeto al derecho internacional. Sí, cómo no. El respeto a la soberanía, porque entre otras cosas se sienten víctimas de una política agredida, claro, agredida. Y entonces el tema de la soberanía, y por eso es que hay mucha comunión en las políticas de Rusia, bueno, con nosotros, con Cuba, con muchos países de América Latina. Y también el ayudar, la cooperación. Recuerda que al principio lo hablábamos, recuerda, por Italia, llevando ayuda a la población italiana, al menos fue una de las imágenes esas más impactantes en aquel momento. Nosotros enviamos, claro, los tanques como vehículos, ¿no? Nosotros enviamos médicos. Pero bueno, a lo que voy es que son dos visiones completamente diferentes del ordenamiento internacional. Claro, por eso es que yo muy de acuerdo con eso. Sí, estabas hablando, sí. Por eso es que te hablo de dos tipos de hegemones. Estados Unidos, el hegemón depredador que compró los nasobucolas, las medicinas, que se quisieron apropiar al principio de las investigaciones de Alemania. Sin embargo, Rusia y China están, fíjate, y en esto están también muy vinculados, en el caso ruso, China también, pero en el caso ruso es evidente, el sistema científico del Ministerio de Defensa, ahorita tú hablabas de cómo la industria militar soviética rusa, la industria militar rusa ha estado vinculada, ¿no?, a la tarea de enfrentar el coronavirus, se le dio al ejército, y dentro de este aparato de la ciencia militar en Rusia está la ciencia médica, y están trabajando en función de eso. Habla de los vínculos con los países del espacio postsoviético, llamado espacio postsoviético. Por eso es que yo le digo que son hegemones benévolos, se están comportando como tal, apostando al multilateralismo, defendiendo el papel del sistema internacional. Tenemos ahí nuestras divergencias, pero sí, no claro, vamos a hacer aquí un debate teórico sobre pero el tema de los es que la diferencia de Rusia y China con relación a Estados Unidos es abismal. Y bueno, a ver, el espacio postsoviético o el extranjero cercano, como ellos también le dicen un poco pensando de otra manera, ¿no? Ha tenido en estos momentos eventos de contagio fuerte en Kazajstán. Kazajstán está muy contagiado
y les ha aparecido también un tipo de neumonía muy virulenta, y ellos están enviando mucha ayuda a través del ministerio que tienen ellos de situaciones extraordinarias, están enviando mucha ayuda a Kazajstán, a Kirguistán. Pero no quiero ir cerrando el programa, Villar, sin hablar de la proyección rusa hacia América Latina. Yo sí creo que ha sido muy positivo, sobre todo con Venezuela y con Cuba, pero bueno, háblame del tema Bueno, venezolano. sí, con América Latina, en el vuelo en que yo vine, venía cargado también de ayuda humanitaria que enviaba Rusia a Cuba. Claro. Pruebas de COVID, mascarillas, toda una serie de cosas que enviaban de manera gratuita. Y no solo la ayuda real que ha llegado a varios países de América Latina, incluso hasta los Estados Unidos, sino lo que están proyectando. Claro, también esto tiene una cosa, que tú puedes proponer la ayuda y que la parte receptora esté en condiciones de recibirla. Y yo creo que sí, ellos están. Muchas veces, a ver, en esto yo quiero, si yo fuera ellos, sería más enérgico porque es un buen momento, porque quien te está bloqueando a ti, quien te está sancionando, quien te está cuestionando, quien ahora te está culpando de un posible desenlace en sus elecciones, está en un momento difícil. Bueno, compadre, el espacio que está dejando tienes que ocuparlo y no lo ocupan. Son bastante cautelosos. Pero sí, hay una proyección hacia la América Latina. Yo creo que en el caso de Venezuela específicamente, sí, claro, las posiciones han sido bastante enérgicas, sobre todo en los intentos de golpe de Estado. Bueno, todo lo que han fraguado con Guaidó por parte de Estados Unidos. Mira, el apoyo militar ruso ha sido fundamental para la seguridad nacional de Venezuela. Lo tocaste varias veces y ya quiero hacer un comentario. La manipulación de Rusia en el sistema político norteamericano ha sido tremenda. Ojo, no solo y no fundamentalmente por los republicanos, sino sobre todo por los demócratas. Todo el mundo. Recuérdate que fue la campaña de Hillary Clinton la que argumentó que los rusos habían ayudado al embajador Kislyak, que había ayudado a Paul Manafort, ¿no? Y a toda la gente de la campaña de Trump. Santiago, ese es un tema para el futuro. Para el futuro, pero es que ya ese tema está planteado. Ya está planteado. Ya. Está planteado. Y yo muchas veces, bueno, el último libro que yo publiqué, La posguerra fría se llama, porque es que la guerra fría, muchas veces yo digo, eso no terminó nunca, no era una cosa de cuestiones ideológicas, sino de intereses geopolíticos. Y eso se ha seguido manifestando. Y Estados Unidos nunca vio a Rusia como un amigo, a pesar de todas las concesiones que se hicieron a finales de los 80 y en los 90. Bueno, creo que hemos hecho un buen análisis del impacto en las relaciones internacionales, específicamente en el caso de Rusia, que es un actor vital en el mundo de hoy, cómo ha impactado en política interna y también en proyección externa. A medida que vayan transcurriendo los acontecimientos, te volveremos a invitar. Muchas gracias a ustedes por la atención, muchas gracias, Villar, por estar acá con nosotros.